Evaristo Quintana. Hoy por hoy el Drago. Nueve y 20, invitado del día. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Tiene en pleno otra vez en el Parlamento para sacar adelante la ley de crédito extraordinario para la Comunidad Autónoma de Canarias. Son 206 millones de euros cargo al Fondo de Liquidez Autonómica FLA del Estado que pagaremos los canarios con una buena partida de intereses también, por supuesto, todo hay que recordarlo. Una ley que ustedes no van a apoyar porque no les ha gustado la distribución. Sin duda. Primero porque el gobierno dijo que esta ley de crédito extraordinario tendría que servir para dos cosas: para mejorar las políticas sociales de manera sustancial y para reactivar la economía. Y ninguno de estos dos objetivos lo consigue. Para que los que nos escuchan tengan datos precisos, se dedican 4,3 millones a la pobreza. Menos de la raquítica cantidad que comprometieron en el plan a final del mes de julio. Es decir, menos del 2% de los recursos de los 206 millones para atender el problema social más grave, que es la pobreza y la exclusión. Y en torno al 2%, 4,5 millones para combatir las listas de espera, que es una lacra del sistema sanitario que hace que hoy existan 80 o 90 mil personas que esperan por una prueba complementaria, por una mamografía, por una resonancia, por una consulta de especialista o por una intervención quirúrgica. Digamos, por lo tanto, escasamente 8 millones de euros para los dos problemas sociales más graves de Canarias. Y luego, en cuanto a la actividad económica, poco, porque lo sustancial del crédito se dedica a tapar agujeros, a tapar deuda. Y hacer una previsión, por cierto, yo llamo previsión o reserva preventiva de 40 millones por si hay desviación en farmacia. Por lo tanto, totalmente en contra de la distribución y incumplimiento flagrante del gobierno de lo que dijo que iba a hacer con este dinero. No podía hacer otra cosa el gobierno porque no tiene de pasta, tiene que ir pagando deudas. Pero vamos a ver, pues entonces que no engañen a la gente. Lo que no se puede decir es una cosa y hacer la contraria. Pues entonces que le digan a los ciudadanos que este crédito extraordinario, 140 millones, van a tapar agujeros. Y que no engañen a la gente diciendo que el 70% va a políticas sociales. Esto no es verdad. Van a pagar casi 30 millones de deuda a los cabildos, que lo podían haber hecho. De deudas de hace 7 años, ¿eh? De deudas que hace 7 años. Ya podían haberlo ido pagando estos años o hacerlo poco a poco. Pues 40 millones se reservan por si hay desviación en farmacia. Y un montón de deudas en el resto de la estructura, digamos, del gobierno, desde la Consejería de Educación a la de Sanidad. Bueno, pues que digan esto. Lo que no pueden decir es que esto es para reactivar la economía, para las listas de espera y para la pobreza, porque es realmente falso. Hemos estado aquí en la cadena SER este fin de semana que el gobierno de Canarias, en lo que va de año, y eso que el año está bastante avanzado, estamos en el mes noveno, en el mes de septiembre, ninguna PSE, ninguna prestación canaria de inserción, según denuncia Redescan. ¿Tenían ustedes conocimiento de este asunto? ¿Esto entra dentro de la normalidad, de esta mala normalidad? No, es normal en este mal gobierno. Es una indecencia que la prestación canaria de inserción, a la que se le dedican escasamente 18 millones de euros y ahora van a aumentar 2 millones de euros. Por cierto, este crédito jamás se ha ejecutado al 100%, por esto que usted acaba de apuntar. Se tarda más de un año desde que usted, persona, familia, que no tiene nada, lo solicita hasta que te lo aprueban. De manera que lo que están haciendo con esto es una auténtica indecencia. Es terrible que alguien que necesita esos 450 euros, 500 euros para mantener a su familia en una situación de exclusión absoluta, tarde un año y pico, entre otras cuestiones porque han recortado el dinero a los ayuntamientos. Si usted tuviera esta necesidad tendría que dirigirse a su ayuntamiento y le han recortado el 60% de los recursos que los ayuntamientos destinaban a este menester y hoy hay ayuntamientos que no tienen a nadie para gestionarla, de manera que aumentan un poquito la cantidad a sabiendas de que no se lo van a gastar. Por lo tanto, una indecencia absoluta denunciada por Redescan, pero denunciada por el diputado del Común y denunciada por la oposición política, por Nueva Canarias, de forma reiterada. Es
decir, un engaño en toda regla, ¿no? Sí, han subido un 2,4 millones de euros la partida, dice la consejera, pero es que el año pasado ya se había quitado 5, con lo cual estamos... Claro, han recuperado la mitad de lo que han recortado y además yo adelanto que no se lo van a gastar por esto que usted ha dicho. Ponen el dinero ahí, consiguen los titulares en los medios de comunicación, pero ya verá usted que cuando veamos la ejecución presupuestaria del año que viene, ese dinero no se habrá gastado, porque como usted bien dice, no se han otorgado nuevas prestaciones en lo que va de año, porque se tarda un siglo en llegar el expediente, de manera que esto es pura propaganda. Y eso es lo que le hemos dicho en la ponencia, lo hemos dicho en comisión y lo diremos el miércoles en el Parlamento. No apoyaremos una ley que es un engaño, que no tiene nada que ver con lo que comprometieron y que dedica, insisto, escasamente el 4% de 206 millones a los dos problemas sociales más graves y más lacerantes, que son la pobreza y la exclusión y las masivas listas de espera, ¿no? Sí, también oposición es el Partido Popular, que ha denunciado que las becas tampoco se han pagado. Las becas del curso pasado para estudiantes universitarios afectaría a unos 3.000 estudiantes. El gobierno se puso un plazo amplio, puede pagarlo después de un curso, al siguiente curso, más tarde todavía, antes del 31 de diciembre. Es decir, casi un año y medio después de que pase el curso para el que habían sido solicitada la beca. Bueno, esto también entra dentro de esa supuesta mala normalidad. Sin duda, pero fíjese usted, hace 2 semanas, 3 semanas, el presidente del gobierno se despachó diciendo que nadie en Canarias se quedaría sin beca después de los recortes del ministro Wert, del gobierno español. Por cierto, el director general de universidades a los pocos días bajó el tono y dijo que bueno, que ya veríamos lo que se podía hacer, ¿no? De manera que el gobierno es capaz de decir que nadie se queda sin beca y luego ese mismo gobierno tener un año de retraso en pagar las becas a la gente que las necesita. Porque cuando a la gente le dan 1.500 euros, 800 euros, 700 euros, es porque no tiene nada y están retrasando. Bueno, lo dicen en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular. No han pagado las becas del año pasado. ¿Cómo puede el mismo gobierno, que no es capaz de gestionar esto, llenarse la boca en un titular de prensa diciendo que nadie se quedará fuera de la universidad con los recortes del PP porque ellos van a garantizar el 100% de las coberturas económicas? Por cierto, ¿sabe cuánto ponen en la ley de crédito extraordinario para cubrir ese objetivo, que nadie se quede sin beca? 110.000 euros. ¿Usted cree que con 110.000 euros se puede compensar supuestamente a miles de estudiantes canarios que se quedan sin beca por culpa del ministro Wert? Este gobierno tiene un discurso grandilocuente para ocupar titulares, pero tiene una práctica de mala gestión. Las becas son un ejemplo, las PSI son otro ejemplo, las listas de espera son otro ejemplo. ¿Usted cree que era necesario poner el dinero presupuestario, ponerlo en el presupuesto para el acceso al Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que está reclamando el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona? Vamos a ver, esta es una infraestructura que conozco bien porque fue planificada en mi época de presidente del gobierno. Ese solar lo desafectamos del sistema educativo para dedicarlo a la infraestructura y debiera ser el gobierno quien articulara los mecanismos de acceso. Esto es un servicio público básico, titularidad del gobierno de Canarias, de la comunidad autónoma, y por lo tanto debió planificar esto. Yo siempre pongo un ejemplo. El doctor Negrín fue un hospital que construimos en mi época y nosotros nos encargamos de facilitar los accesos al hospital, porque tiene poco sentido construir el hospital, que es lo más importante, y luego que la gente no pueda llegar, ¿no? De manera que debió el gobierno, en esta década que ha tardado en ejecutar, una década, porque se empezó más de una década, se empezó en mi época, pues podía haber planificado los accesos a esa instalación. Otra cuestión es el uso partidista, mezquino, que hace el gobierno municipal de la materia. Ya podía también el gobierno municipal haber instado durante estos años una solución al acceso a tan importante instalación, que se supone mejorará la administración de justicia, hoy dispersa en edificios poco apropiados. Por lo tanto, espero que lo resuelvan. No se ha podido hacer ni siquiera la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que falta su culminación, todo porque el Cabildo de Gran Canaria prestaba un dinero al gobierno de Canarias, pero como cuentan para el déficit no se puede hacer. ¿Esta excusa, justificación que pone el gobierno de Canarias para no recibir ese dinero, que es un imposible, tiene razón de ser? No tiene razón de ser. Primero, no tiene razón de ser que las competencias de la comunidad autónoma, que es esta infraestructura, lo de la aldea, la tenga que pagar otra institución. No tiene razón de ser. El Cabildo tiene graves deficiencias en la prestación de sus servicios
y tiene graves deficiencias en su red de carretera, en el mantenimiento de la red de carretera. Aquí, teóricamente, cada palo debiera aguantar su vela. Nosotros hemos apoyado a la mayoría conservadora en Gran Canaria con esta idea, porque sabemos que era una oportunidad para desbloquear la cuarta fase de la circunvalación. El Gobierno no lo ha aceptado porque dice que suma endeudamiento, pero es que eso era elemental desde el principio. De manera que no era ninguna sorpresa. Yo creo que en el fondo no han aceptado esto, porque si no, en Tenerife le iban a pedir un esfuerzo similar. Lo digo sinceramente. Y al final se han buscado el pretexto del endeudamiento, cuando esto se sabía previamente, y por lo tanto creo que es una vuelta de tuerca más a los intereses de la isla de Gran Canaria por parte del Gobierno. Lamentable la paralización de facto de la cuarta fase, pero lamentable, más lamentable, la paralización de facto de la carretera de la aldea, a la que solo se le ponen 4 millones en esta ley de crédito extraordinario. Nueva Canaria ha presentado una enmienda para duplicar esa cantidad y que se cumpla el compromiso unánime del Parlamento que promovimos desde el Ayuntamiento de la aldea y los partidos del Parlamento hace 2 meses, y dijimos que la carretera de la aldea era prioridad absoluta, y ahora le dedican 4 millones de euros en esta ley de crédito extraordinario. Porque el convenio de carreteras dice que ellos que no les da el dinero y no lo cumple el Gobierno español. Pero también lo decíamos en esa PNL que aprobamos por unanimidad. Sabemos que el Gobierno español ha incumplido con Canarias, ha incumplido con las carreteras y con estas infraestructuras, y por eso hay que ser selectivos ahora en los compromisos, y hemos quedado que la prioridad absoluta en Gran Canaria es la carretera de la aldea, no solo por razones económicas, sino fundamentalmente por razones de seguridad. Y lo que espero es que el Gobierno, el compromiso verbal que ha hecho, por ejemplo, con el anillo insular en Tenerife entre el año 13, 14 y 15, lo cumpla también entre el 13, 14 y 15 con la carretera de la aldea. Esperemos que la igualdad se cumpla, que el equilibrio esté garantizado. También va a apoyar usted la iniciativa del Cabildo de Gran Canaria de su presidente José Miguel Prado de Laguna, usted y su partido, que es oposición al Gobierno de Canarias y oposición al Gobierno español, y eso que tienen diferentes partidos. ¿Va a apoyar esta iniciativa de José Miguel Prado de Laguna de que se cambie la ley de renovación turística? Es que la iniciativa no es de Prado de Laguna, la iniciativa fue de Nueva Canaria, antes de la aprobación de la ley, que la hemos reiterado. Las 2 mociones que se han aprobado en el Cabildo se sustentan en las tesis que Nueva Canaria defendió, por cierto, en el Parlamento y en el Cabildo de Gran Canaria. Hay que decir que el Partido Popular defendió una cosa en el Parlamento y otra en el Cabildo. De manera que de entrada tenemos un acuerdo plenario apoyado por el Partido Popular, por Nueva Canaria y en su momento por Coalición Canaria, de modificar esta norma para permitir el respeto al modelo turístico insular, de forma que existan límites cuantitativos y cualitativos en el crecimiento turístico, mínimo 4 estrellas, y por lo tanto, si se mantiene el acuerdo que tenemos, nosotros estaremos en esa tramitación del cambio de la ley. Insisto, la propuesta no fue del Partido Popular, fue de Nueva Canaria. Ellos se hacen oír más porque tienen más influencia que nosotros en los medios de comunicación, pero es una propuesta para modificar una ley que se ha hecho de espalda a la ciudadanía, al sector y a las islas, y si se mantiene, insisto, el acuerdo plenario, estaremos juntos defendiendo ese cambio legal, ¿no? Román Rodríguez, ¿se arrepiente cuando era vicepresidente de la Caja de haber apoyado la integración en Bankia? Es que yo no apoyé la integración en Bankia. La integración en Bankia la obligó una ley orgánica aprobada por el Partido Popular y el Partido Socialista. En la legislatura anterior solo hubo 2 acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Una, el proceso de reestructuración bancaria impuesto por una ley orgánica que aprobaron en una semana, insisto, y la reforma constitucional del artículo 135 para hacer prevalecer justamente el pago de la deuda por encima de los derechos de los ciudadanos, de manera que aquella ley obligaba a todo el mundo. Yo fui de los pocos en el Consejo y en la Asamblea, y están las actas, que cuestionaba ese tema, pero no había remedio, no había alternativa. ¿No podría haberse buscado la solución en la unión de las Cajas Canarias, de las 4? Claro, pero eso no era responsabilidad de un miembro del Consejo de Administración, sino del Gobierno de Canarias, que tenía la tutela de las Cajas Canarias, y se callaron, no dijeron nada. Y ahí estaban Soria y Rivero sentados en el Gobierno. En otras comunidades de España, las comunidades autónomas, que eran las responsables de tutelar las cajas, promovieron iniciativas de esas características. Cierto es que el tiempo ha puesto las cosas en una dimensión que nunca pensamos, y al final pocos consiguieron cerrar este acuerdo territorial. De hecho, ya no hay, digamos, estructura territorial de las cajas, exceptuando en el caso vasco, que es un punto y aparte, pero en el resto se han fusionado no en base a criterios territoriales, sino en base a la imposición de la reestructuración bancaria que impusieron las autoridades europeas y las autoridades españolas y los 2 grandes partidos. Por lo tanto, aquí, en Murcia
y en Cantabria se hizo lo que decía una ley orgánica aprobada por PP y por PSOE, que ha hecho que al final 60.000 millones de recursos públicos se hayan enterrado en la reestructuración bancaria y más de 100.000 millones en avales para salvar a una banca que luego se olvida de los ciudadanos. Ramón Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, su partido está haciendo una oposición clara al gobierno español, del Partido Popular, y al gobierno canario de Coalición Canaria Partido Socialista. En ambos lugares está en la oposición, también en el Cabildo de Gran Canaria en la oposición. A mí me gustaría, lógicamente, preguntarle por el futuro, ¿no? Se está hablando mucho de las cuestiones internas dentro de Coalición Canaria y su futura candidatura a la presidencia del gobierno, que quiere el presidente del gobierno, aunque no lo he dicho con claridad ante la opinión pública, repetir de candidato a la presidencia, mientras otros de sus compañeros también quieren, o por lo menos no quieren que sea el actual presidente. ¿Ha pensado usted o alguien ha tratado usted para que haya alguna posibilidad de que ustedes vuelvan a una coalición electoral, como tuvieron en generales con Coalición Canaria en las autonómicas? ¿Se ha planteado usted ser candidato de esa posible coalición electoral? En absoluto, yo creo que esto forma parte de los asuntos internos de Coalición Canaria, donde claramente se han identificado dos bandos que pelean por la presidencia, por cierto, sin ideas alternativas, ¿no? Porque ahí las diferencias políticas no sé en qué consisten. Se trata de quítate tú para ponerme yo. Yo recuerdo una situación similar hace una década donde sí había ideas, ¿no? Y entonces se decía que era personalismo. ¿Cómo se llama ahora esto? Porque entonces había dos bandos en Coalición Canaria, el progresista, el nacionalista, el de izquierda, que podía encarnar el que les habla, y el más conservador y más insularista, que podía encarnar, pues en su momento, Adán Martino o Paulino Rivero. Pero ahora, ¿qué les diferencia a ellos? ¿Cuál es la diferencia política entre Rivero y Orama? No lo sé. Yo no los diferencio, creo que ambos tienen un perfil conservador, insularista, y legítimamente ambos aspiran a la presidencia. ¿Cómo lo van a resolver? No lo sé. A nosotros nos utilizan ahí como comodín, pero con nosotros no han hablado, ni si hablaran, pues tendríamos que hablar en serio, ¿no? Y hablar en serio significa ponerse de acuerdo en cómo resolvemos el 34% del paro en esta tierra, cómo resolvemos las listas de espera con decenas de miles de personas desesperadas, a la espera de una atención sanitaria. Tendríamos que hablar, en definitiva, de los problemas que vive Canarias, de las relaciones con el Estado. Tendríamos que hablar de la reforma electoral. Entonces, no se puede pretender juntarse. ¿Para qué? Nos juntamos, usted y yo, si compartimos respuestas a los problemas. ¿No lo han llamado? Ni nos han llamado. O sea, los dos grupos utilizan en sus ámbitos que una de las claves para que el nacionalismo recupere el liderazgo es el juntar la fuerza de todos los nacionalistas. Nosotros no descartamos nada porque nosotros decidimos aquí. Es decir, en mi partido nos reunimos y analizamos lo que hay que hacer y decir frente a cada problema que surja. Pero lo que sí decimos es que nosotros solo juntamos nuestra fuerza si hay un programa, si hay una defensa de los intereses de Canarias, si nos concentramos en resolver el drama de las miles y miles de familias que no tienen ningún ingreso, en los servicios públicos, en unas relaciones con Madrid exigentes, en un gobierno competente. Un sí con condiciones podrían dar. Pero es poco realista, muy poco realista. ¿Cómo vamos a juntar nuestras fuerzas si no coincidimos en la ley de presupuesto del año 12 ni del año 13? Ahora con esta ley de crédito extraordinario podíamos haber aproximado, pero es que estos no escuchan a nadie. Nosotros no presentamos enmienda a la totalidad a la ley turística pensando que en la tramitación podíamos influir. Escucharon más al PP que a nosotros. Hay más enmiendas del Partido Popular en la ley de renovación turística, entre ellas limitar las competencias de los cabildos insulares, porque la enmienda que limita las competencias de los cabildos insulares la presentó el Partido Popular en el Parlamento de Canarias y Coalición y el PSOE la aceptaron. Luego, en el Cabildo de Gran Canaria, el PP se queja de que restan competencias a los cabildos y se olvida de que fue su partido quien hizo esa propuesta. De manera que nosotros vamos a trabajar por lo que hemos decidido en nuestro Congreso, por implantar el nacionalismo progresista, el nacionalismo de izquierda en todas las islas, por defender y hacer una oposición crítica, alternativa, pero constructiva. Nosotros no estamos aquí generando inestabilidad, ni queremos tumbar al gobierno, ni nos interesan los candidatos de otros. Lo que nos interesa es cómo encauzamos las listas de espera, el fracaso escolar, la parálisis de las obras públicas, el problema de la formación de nuestra gente, la situación de la exclusión y de la pobreza, la reforma electoral, el estatuto de autonomía, la financiación autonómica. ¿Y ustedes quieren un referéndum, una consulta? ¿Usted lo quiere? Lo dijo aquí el otro día, para que los canarios decidan si quieren o no prospecciones petrolíferas. Vamos a ver.
Estamos asistiendo a una de las polémicas más importantes por su entidad, por lo que ocupa en los medios de comunicación de los últimos años, entre el señor Soria y el señor Rivero, entre el gobierno español y el gobierno de Canarias, sobre un asunto complejo e importante, donde Canarias se juega mucho. ¿Parece razonable que esto no se decida en un despacho? ¿Parece razonable que una cosa que genera contradicciones tan flagrantes como la siguiente, y es que el Partido Popular defiende aquí a muerte las prospecciones y el negocio de Repsol y las niega en Baleares, en Valencia o en la costa andaluza? Si estas contradicciones son tan importantes, ¿cómo puede estar un pueblo impasible sin participar? Yo creo que toca que decida la ciudadanía y que se pueda hacer una consulta, que el Parlamento solicite esta consulta al Gobierno de España, que se autorice una consulta y que los que estén a favor de esto se lo expliquen a los electores y los que estamos en contra se lo explicaremos y que decida la ciudadanía. Me parece que es lo menos que se puede pedir. Esto lo hacen frecuentemente en los Estados Unidos, la mayoría de los estados de la Unión, que cada vez que hay una controversia relevante sobre un asunto sensible deciden los ciudadanos. Eso pasa en muchos países de la Unión. Ahora, ¿cómo las va a hacer Marruecos, que ya las tiene autorizadas y va a empezar antes de 2 semanas? ¿Ya el riesgo sería el mismo para las de Canarias? No, sería el doble, como mínimo. Es decir, si usted va a hacer una acción que sabe que tiene riesgos medioambientales y la duplica, pues se duplican los riesgos. Lo que tendría que hacer el Gobierno de España es interesarse por qué y cómo van a ser estas cuestiones, porque existe legislación internacional que obliga a las partes a respetarla. Existen, aquí hubo en mi época, a usted lo recordará, un intento de Marruecos de establecer una central nuclear en Tantana, muy pocos kilómetros del archipiélago, y la opinión pública canaria se movilizó, y la española y la internacional. Los problemas medioambientales no tienen fronteras, sino que en Europa, nombre usted Chernóbil, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Se produjo un accidente en un país y afectó a media Europa. De manera que lo que hay que hacer es exigir rigor máximo conforme a la legislación internacional y aprovechar las relaciones diplomáticas para establecer los controles máximos a ese tema. Pero eso no legitima que nosotros dupliquemos los riesgos, ¿no? Entre otras cuestiones, porque debiéramos decidir los canarios qué es lo que debe ocurrir en nuestras aguas. Y lo que nosotros estamos planteando es que se consulte a la ciudadanía. ¿Qué se pierde? Si el PP dice que los canarios están a favor y Coalición dice que están en contra, ¿por qué no lo comprobamos? Y vamos a un proceso de debate abierto con todos los pros y con todos los contras y que decidan los ciudadanos democráticamente. A mí me parece que esto sería la manera de dirimir. Yo siempre he dicho que esto no se resuelve en los tribunales. No se resuelve con titulares de prensa, esto se resuelve en las urnas. Claro, la otra opción es esperar a las próximas elecciones, pero que habría una consulta ciudadana en esta materia, es lo que defienden. Ayer elecciones en Alemania, ha ganado casi en el 42%, 41,5% Angela Merkel, otra vez con la política de recortes que ha implantado en toda Europa. ¿Sorprendido por esta casi mayoría absoluta? No, yo creo que se esperaba, porque la señora Merkel ha hecho una gestión de la crisis que ha favorecido a Alemania y ha perjudicado al resto, de manera que estaba cantado que su liderazgo en torno a las tesis pro-alemanas, es decir, lo que ha hecho Merkel en estos años en los organismos europeos es imponer los intereses nacionales de Alemania. Imponer los intereses nacionales de Alemania. Es decir, esta crisis no solamente no ha hecho daño a Alemania, sino que se ha beneficiado. Nosotros hemos estado pagando con intereses y con capital del pueblo los préstamos de la banca alemana al sector inmobiliario español, de manera que Alemania ha hecho una gestión eficiente e interesada de la crisis, y la señora Merkel es quien encarna esa defensa, y era previsible, lo decían las encuestas, que la señora Merkel iba a salir reforzada porque ha hecho una gestión de este momento crítico muy favorable a los intereses de los alemanes. ¿Peor para nosotros? Yo creo que peor para nosotros, porque las políticas conservadoras han sido malas para los países del sur y sobre todo para la gente del pueblo, ¿no? Porque esta crisis también tiene gente que se beneficia en España y en Canarias, pero la mayoría de los perjudicados han sido los trabajadores, los servicios públicos, las pequeñas y medianas empresas, el endeudamiento de una parte importante de la ciudadanía. Por lo tanto, a no ser que cambiara ahora que tiene el poder de nuevo y ejerciera responsablemente su liderazgo, no solamente pensando en los alemanes sino en los europeos, de entrada es una victoria conservadora, es la victoria de la política de los recortes, de la austeridad fiscal, y por lo tanto la victoria
del deterioro social y económico de los países del sur, ¿no? Su partido también se cambia de caras por diferentes razones en Telde y en Santa Lucía de Tirejana, con dos mujeres ahora que supongo que liderarán las candidaturas en el futuro a corto plazo. Bueno, ahí se producen dos procesos de cambio, ambos decididos colectivamente. En Telde hace ya pues casi 10 meses se produjo el proceso interno después del Congreso de elección de órganos y Carmen Hernández la presidenta. Los candidatos no están decididos, pero digamos que estaría en una condición muy positiva y con apoyo suficiente para cuando corresponda internamente tomar esta decisión colocarse en esa posición de candidata. Y en el caso de Santa Lucía, pues también el relevo se produce después de intentar estirar la presencia del anterior alcalde con un problema de salud que le impedía estar al 100%, y otra mujer. Estamos hablando de dos mujeres jóvenes, preparadas, experimentadas y que contribuyen a diversificar el liderazgo y la imagen de Nueva Canarias. Este gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno central, donde también se encuentra el canario José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ¿cree usted que aguanta toda la legislatura? Sí, el Partido Popular y Rajoy es un experto en aguantar, ¿no? Digamos que si alguna característica tiene, no tiene que ser positiva, pero la tiene, es que aguanta, espera, se echa para atrás a que pase el temporal. El daño a la imagen de España y a la política que hace el caso Gürtel, el caso Bárcenas está ahí, al propio Partido Popular, pero ellos saben que la memoria colectiva es débil y van a aguantar. Soria ha dicho que es tiempo de consolidación fiscal, lo dijo este fin de semana en rueda de prensa, y que es tiempo de no quejarse por los recortes, porque esto es lo que hay. Sí, no, vamos, el Partido Popular tiene claro lo que está haciendo, lo está haciendo con mano firme, ahora le toca las pensiones, ya se ha visto, aunque lo han presentado de forma inteligente, da la sensación de que recortan menos de lo que se podía esperar. Lo cierto es que el Partido Popular lo que ha hecho es ejercer y ejecutar la política de la señora Merkel al rajatabla. Nada de lo que ha hecho estaba en su programa y todo lo que dijeron se han olvidado, y ahora toca a la gente tomar nota. Insisto, el Partido Popular está ahora debilitado electoralmente por la crisis y por la corrupción y está ahí a la par con el Partido Popular. En estos momentos hay 50-60 diputados del bloque de los grandes partidos estatales que volarían, digamos, a partidos de otro orden y condición, ¿no? A partidos, digamos, emergentes, a partidos territoriales, a Izquierda Unida o UPyD, de manera que el desgaste está y esperemos que se mantenga para las próximas elecciones, ¿no? Sí, llegan comentarios de un montón de oyentes, pero una cosa, quería preguntarle por uno de ellos que preguntan su opinión sobre si estaría de acuerdo con una incineradora en Gran Canaria. ¿Qué opinión tiene sobre el plan territorial de residuos de Gran Canaria? Dice Prisco Alfonso. Hay que garantizar la eliminación de los residuos con los procedimientos más evolucionados, menos contaminantes y más eficientes. Y el plan territorial del Cabildo tiene que garantizarlo. Es el gobierno insular quien tiene que garantizar esa solución. Sabemos de las dificultades objetivas que tiene esta tarea. Esta es una tarea inconclusa de responsabilidad de las autoridades locales y, por lo tanto, todas las tecnologías que sean contaminantes y que dañen el medio ambiente deben ser marginadas en el proceso de desarrollo del plan de eliminación de residuos sólidos de Gran Canaria. Bien, nuestros oyentes que escriben a @ser_Las Palmas, sus opiniones y reflexiones también en Cadena Ser Las Palmas en Facebook. Tanto en Twitter como en Facebook nuestros oyentes opinando y preguntando. Ramón Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Nos va a Tenerife ahora, tiene rueda de prensa para hablar de la refinería de Santa Cruz de Tenerife, denunciado por el fiscal. Esta refinería por los daños que deja en la ciudad y a sus gentes. ¿Usted va a preguntar al gobierno canario? Efectivamente, hay incumplimientos flagrantes y reiterados de la refinería en los niveles de contaminación de productos que dañan la salud humana, aunque los estudios epidemiológicos son insuficientes, que han hecho que los vecinos y los representantes municipales hayan insistido en la exigencia de control. La responsabilidad está en el gobierno. Nos han solicitado estos colectivos que no tienen voz en el Parlamento que hagamos defensa de este tema y preguntaremos al presidente del gobierno sobre qué piensa hacer ante esta grave situación que ha llevado a la Fiscalía a presentar una denuncia contra los responsables de Secsa por los niveles de contaminación y por el previsible daño a la salud humana. Y también haremos comparecer al consejero del ramo, José Miguel Pérez, para que nos diga cuáles son las actuaciones. Lo que queremos es que el gobierno ponga el mismo énfasis, la misma pasión que pone contra Repsol, contra Secsa, si Secsa está incumpliendo, como se demuestra, sus compromisos, ¿no? Gracias y buenos días. Buen día.